Ante todo, quiero dar las gracias al profesor Pablo González por invitarme a participar de este Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Zootecnia. El tema de mi ponencia será análisis de datos para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la acuicultura. Facilitador, mi persona, especialista en calidad de agua, Jaime Paz, de Venezuela. Capítulo 1. Introducción a la acuicultura e importancia de la optimización. Contexto global de la acuicultura. La acuicultura, también conocida como acuacultura, es el conjunto de actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, animales y vegetales. Se trata de una actividad en auge a nivel mundial que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, como respuesta al aumento de la demanda de productos de mar y a la disminución de la población de especies salvajes. La acuicultura se practica en una gran variedad de ambientes, incluyendo agua dulce, salobre, marina, y abarca una gran gama de especies, desde peces, crustáceos, moluscos y hasta algas. Desafíos de la acuicultura, de la producción acuícola. A pesar de su potencial, la acuicultura enfrenta numerosos desafíos, que son los siguientes. Sostenibilidad ambiental. La producción acuícola puede generar impactos negativos en el medio ambiente, como la contaminación del agua, la destrucción de hábitats y la introducción de especies invasoras. Eficiencia productiva. La eficiencia de la producción acuícola puede verse afectada por factores como la disponibilidad de alimentos, la calidad de agua, las enfermedades y las condiciones climáticas. Seguridad alimenticia. La producción acuícola puede garantizar la iniquidad de los productos para el consumo humano y minimizar el riesgo de enfermedades. Rentabilidad económica, muy importante acá. La acuicultura debe ser económicamente viable para los productores, lo que implica optimizar costos de producción y maximizar beneficios. Importancia del análisis de datos en la toma de decisiones. El análisis de datos juega un papel fundamental en la optimización de la producción acuícola, permitiendo los siguientes puntos. Comprender, mejorar los factores que influyen en el crecimiento y salud de las especies cultivadas. Identificar patrones y tendencias en los datos de producción. Predecir el rendimiento de los cultivos. Tomar decisiones informadas sobre la gestión de producción. Mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la acuicultura. En este contexto, los modelos matemáticos son una herramienta esencial para el análisis de datos en la acuicultura, permitiendo representar y comprender las relaciones complejas entre las diferentes variables que influyen en la producción y facilitan la toma de decisiones basadas en datos. Nos concentraremos en el uso de modelos matemáticos y en el análisis de datos para optimizar la producción acuícola. Abordaremos diferentes tipos de modelos, desde los modelos de crecimiento y alimentación hasta modelos de calidad de agua y de enfermedades. Además, exploraremos el uso de la inteligencia artificial para mejorar la predicción y la toma de decisiones en la acuicultura. A través de ejemplos concretos y estudios de casos, mostraremos cómo el análisis de datos puede contribuir a una acuicultura más eficiente, sostenible y, muy importante acá, señores, rentable. Tenemos que ser rentables en la acuicultura. Tenemos que el inversionista tiene derecho a recuperar su capital y a tener una retribución, una ganancia. Capítulo 2. Tipos de datos en la acuicultura. En la acuicultura se manejan diversos tipos de datos que son fundamentales para comprender y monitorear y optimizar los procesos de producción. Estos datos se pueden clasificar en diferentes categorías. Variables físico-químicas.
Estas variables describen las características del entorno acuático, donde se desarrollan los organismos. Son cruciales para mantener la salud y el crecimiento de las especies cultivadas. Algunos de los ejemplos son los siguientes. Temperatura. Influye en el metabolismo, la alimentación y la reproducción de especies. Oxígeno disuelto. Esencial para la respiración de los organismos. pH. Afecta la disponibilidad de nutrientes y toxicidad de algunas sustancias. Salinidad. Concentración de sales disueltas en el agua, especialmente importante en sistemas marinos. Por ejemplo, el camarón Manabel tiene un rango óptimo de crecimiento para la salinidad, que es, yo diría que de 15 a 25, a 30. Menos o más sí crece, pero no crece igual. Turbidez. Medida de la calidad del agua que puede afectar la penetración de la luz y la disponibilidad del alimento. Nutrientes como el nitrógeno y el fósforo son esenciales para el crecimiento del fitoplancton, que sirve de alimento a muchas especies. Variables biológicas. Estas variables se refieren a las características de los organismos cultivados y su interacción en el entorno. Algunos ejemplos son los siguientes. Crecimiento. El incremento del tamaño y el peso de los organismos a lo largo de un tiempo determinado. Tasa de mortalidad. Proporción de los organismos que mueren en un periodo determinado. Reproducción. Éxito reproductivo de las especies, incluyendo la fecundidad y la supervivencia de las crías. Salud. Presencia de enfermedades o parásitos que pueden afectar el crecimiento y sobrevivencia. Comportamiento. Patrones del comportamiento de las especies, como la alimentación, la natación y la interacción social. Estas son algunas de las variables que se pueden tomar en cuenta a la hora de analizar datos en una producción acuícola. Datos de producción. Estos datos se relacionan en la gestión y rendimiento de la producción acuícola. Algunos ejemplos son los siguientes. Alimentación. Cantidad y tipo de alimentos suministrados a los organismos. Densidad de la población. Número de organismos por unidad de volumen o área de cultivo. Costos de producción. Incluyen los costos de alimentación, costos de mano de obra y energía. Producción. Cantidad de biomasa producida en un periodo determinado. Mercado. Precios de venta de los productos acuícolas. Importancia de la integración de los datos. La integración de diferentes tipos de datos es fundamental para obtener una visión completa de la producción acuícola. Esto permite lo siguiente: identificar la relación entre las variables físico-químicas y biológicas y de producción. Desarrollar modelos predictivos más precisos y optimizar las estrategias de manejo para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de nuestro proyecto. Capítulo 3. Recopilación y gestión de los datos en la acuicultura. La recopilación y gestión y eficiencia de los datos es fundamental para el análisis y la optimización de la producción acuícola. En este capítulo exploraremos las diferentes técnicas y herramientas disponibles para obtener datos precisos y relevantes. Técnicas de muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar una porción representativa de la población, de los organismos o del ambiente acuático para obtener una información sobre el conjunto existente en diferentes técnicas de muestreo, como son las siguientes. Muestreo aleatorio simple. Se seleccionan individuos o puntos de muestreo al azar. Muestreo estratificado. Se divide la población en grupos de estratos y se realiza un muestreo aleatorio en cada uno de estos estratos. Muestreo sistemático. Se seleccionan individuos o puntos de muestreo a intervalos regulares. La elección de la técnica de muestreo depende de las características de cada cultivo y de los tipos de datos que se desean obtener y de los recursos disponibles. Sensores y tecnologías de monitoreo. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de sensores y sistemas de monitoreo que facilitan la recopilación de datos en tiempo real. Algunos de estos ejemplos son los siguientes. Sensores físico-químicos. Miden variables como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, la salinidad y la turbidez.
Sensores biológicos. Monitorean variables como el crecimiento, la actividad, el comportamiento de los organismos. Sistema de teledetección. Utilizan imágenes satelitales o áreas para obtener información sobre la calidad de agua y la producción en los sistemas de cultivo. Sistema de posicionamiento global. Permiten rastrear el movimiento del organismo y monitoreo y su distribución espacial. Aquí quiero explicar algunas cosas, ¿no? Los sensores de monitoreo, ellos tienen muchas ventajas porque miden los parámetros, por ejemplo, de oxígeno, de manera continua y dan aviso a los productores de algún valor fuera de rango. Inclusive, esa información es subida a la web y se puede ver a través de una página web, en una computadora o un teléfono. Pero también tienen otra ventaja, que es que envían una notificación, un mensaje de texto a los encargados, digamos al jefe de producción, digamos al dueño, digamos al operario que está en la finca, que avisa en tiempo real, si, por ejemplo, si el oxígeno se sale del rango. Base de datos y sistemas de información. La base de datos son herramientas esenciales para almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de datos. En la acuicultura se utilizan para registrar información sobre los siguientes aspectos: condiciones ambientales del sistema de cultivo, crecimiento y salud de los organismos, insumos y costos de producción, la producción y sus ventas. Los sistemas de información integran los datos en diferentes fuentes y facilitan su análisis y su visualización. Importancia de la calidad de los datos. La calidad de los datos es crucial para asegurar la validez y la confiabilidad del análisis. Es importante los siguientes puntos: calibrar y mantener los sensores adecuadamente, validar los datos para detectar errores o inconsistencias, almacenar los datos en forma segura y organizada, documentar la información sobre la recopilación y el procesamiento de datos. Herramientas de software para la gestión de datos. Existen diferentes herramientas de software que facilitan la gestión de datos en la acuicultura. Algunas de las opciones son las siguientes: hojas de cálculo. Permiten organizar y analizar los datos de una forma sencilla. Sistemas de gestión de datos. Ofrecen funcionalidades avanzadas para almacenamiento y gestión de los datos. Y software especializados en la acuicultura. Proporcionan herramientas específicas para el análisis y gestión de datos en este sector. Capítulo 4. Análisis descriptivo de los datos en la acuicultura. Una vez que hemos recopilado los datos, el siguiente paso es analizarlo para extraer información significativa. El análisis descriptivo es el primer paso en este proceso y nos permite los siguientes puntos: organizar y resumir los datos, representar la información en forma clara y concisa, identificar patrones y tendencias, detectar comportamientos generales en los datos, detectar valores atípicos, identificar valores que se desvían significativamente del patrón general, generar hipótesis, formular preguntas de investigación basadas en las observaciones iniciales. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva proporciona un conjunto de herramientas para resumir y describir las características principales de los datos. Algunas de las medidas más comunes son las siguientes: la media o el promedio central, o el promedio o la media, pues. La mediana, que es el valor que divide la distribución de datos en dos partes iguales. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Y las medidas de dispersión, que serían el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Y la desviación estándar es una medida de la variabilidad de los datos alrededor de una media. Es como el error que hay. Ok, calculamos la media, pero queremos saber cuál es el error de esa media. Bueno, calculamos la desviación estándar y ese error en acuicultura, de entre un valor menor o un valor mayor a la desviación estándar, ya el promedio no debería ser mayor o menor a un 10%.
La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y medidas de forma. Asimetría. Mide la falta de simetría en la distribución de los datos, y los córtices mide la concentración de los datos alrededor de una media. Visualización de los datos. La visualización de los datos es una herramienta poderosa para explorar y comprender la información. Algunos de los tipos de gráficos más comunes en la acuicultura son los siguientes. Histogramas. Representan la distribución de frecuencias de una variable. Gráficos de dispersión. Muestran la relación entre dos variables. Gráficos de línea. Representan la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Gráficos de barras. Comparan diferentes categorías o grupos. Y mapas. Representan la distribución especial de los datos. Visualización de los datos. Análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es un enfoque que combina la estadística descriptiva y la visualización de datos para explorar los datos de una forma flexible e iterativa. El objetivo es los siguientes puntos: identificar patrones y relaciones inesperadas, formular nuevas preguntas de investigación y preparar los datos para un análisis más avanzado. Herramientas de software para el análisis descriptivo. Existen diferentes herramientas de software que facilitan el análisis descriptivo de datos. Algunas de las siguientes son hojas de cálculo Excel, que permiten realizar cálculos básicos y generan gráficos sencillos. Software estadístico R y SPSC ofrecen funcionalidades avanzadas para el análisis descriptivo y visualización de los datos. Lenguaje de programación Python permite la realización de análisis personalizado y crear vinculaciones descriptivas. Aquí quiero hacer un paréntesis con respecto al Excel. El Excel no es tan sencillo como parece. El Excel tiene herramientas muy avanzadas para lo que es el análisis estadístico de datos. Yo las utilizo. Capítulo 5. Modelos de crecimiento en la acuicultura. Los modelos de crecimiento son herramientas matemáticas que describen cómo el aumento del tamaño o el peso de un organismo a lo largo del tiempo en la acuicultura. Estos modelos son esenciales para los siguientes puntos: predecir el crecimiento de las especies cultivadas, estimar el tiempo que tardarán los organismos en alcanzar un determinado peso comercial, optimizar las estrategias de alimentación, determinar la cantidad y tipo de alimentos necesarios para maximizar el crecimiento, evaluar el impacto en diferentes factores del crecimiento, analizar cómo las variables ambientales, la densidad de población y las prácticas de manejo afectan el desarrollo de los organismos, comparar el rendimiento en diferentes especies o poblaciones y identificar las especies o variables con mayor potencial de crecimiento. Tipos de modelos de crecimiento. Existen diferentes tipos de modelos matemáticos que se utilizan para describir el crecimiento en la acuicultura. Algunos de estos modelos son los siguientes. El modelo de Bohm, uno de los modelos más utilizados en la acuicultura, describe el crecimiento en un proceso asintótico, de donde el organismo se acerca a un peso máximo a medida que envejece. Y la fórmula es la siguiente: longitud en un tiempo determinado va a ser igual a la longitud en un tiempo máximo multiplicado por 1 por la constante E matemática elevado a la potencia de K multiplicado por el tiempo máximo y el tiempo actual. Y K es una constante de crecimiento que ya varios estudios científicos ya se ha determinado cuál es la constante K. Hay constante K para camarón baramey, hay constante K para tilapia, hay constante K para trucha, para muchos organismos acuáticos. Y si no, se puede desarrollar el modelo matemático para calcular el factor K. El modelo logístico describe el crecimiento como un proceso sigmoidal, con una base inicial de crecimiento lento, seguida de una fase de crecimiento rápido y finalmente una fase de crecimiento lento hasta alcanzar un tamaño máximo. Modelo de Gompertz
similar al modelo logístico, pero con una tasa de crecimiento que disminuye exponencialmente con la edad. Modelos de crecimiento individual. Consideran la variabilidad del individuo en el crecimiento, utilizando datos de seguimiento de individuos específicos. Ajuste de los modelos a datos reales. Para utilizar un modelo de crecimiento es necesario ajustarlo a los datos reales de crecimiento de las especies cultivadas. Esto implica estimar los parámetros del modelo que mejoran los ajustes a los datos observados. Se utilizan métodos estadísticos como la regresión no lineal para encontrar los valores de los parámetros que minimicen la diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores observados. Aplicaciones de los modelos de crecimiento. Predicción de la producción. Estimar la biomasa total que se puede obtener en un ciclo de cultivo. Planificación de la cosecha. Determinar el momento óptimo para la cosecha, considerando el tamaño y el peso de los organismos. Evaluación de las diferentes estrategias de manejo. Comparar el efecto de diferentes densidades de población, dietas o sistemas de cultivo de crecimiento. Gestión de alimentación. Ajustar las cantidades y la composición del alimento a las necesidades del crecimiento del organismo. Limitaciones de los modelos de crecimiento. Es importante tener en cuenta que los modelos de crecimiento son simplificados de la realidad y tienen limitaciones. Factores ambientales. Los modelos pueden no capturar completamente la influencia de los factores ambientales, variables como la temperatura o la calidad del agua. Variabilidad individual. Los modelos que se basan en datos promedio pueden no reflejar la variabilidad individual del crecimiento. Interacciones complejas. Los modelos pueden no considerar las interacciones complejas entre los diferentes factores que afectan el crecimiento. Capítulo 6. Modelos de crecimiento de acuicultura. Pero aquí antes quiero hacer un comentario sobre los modelos de crecimiento y mi experiencia personal con los modelos de crecimiento matemáticos para las especies acuícolas. Particularmente utilizo un modelo matemático asiático. No es mi modelo matemático, es de unos científicos. Lo utilizo para determinar el peso ganado del camarón banamey. Y son unas fórmulas complejas, pero resulta que dan el resultado. Los parámetros, las variables que utiliza este modelo son el peso actual y la temperatura de hoy. Y este modelo calcula el peso que va a obtener el camarón mañana, porque la temperatura afecta la cantidad de alimentos que va a comer el camarón. Otra cosa, si ya conocemos con anticipación, de acuerdo a la temperatura del agua, cuál va a ser el peso de mañana, entonces podemos calcular la alimentación que debemos de dar hoy de acuerdo y ajustado a la temperatura. Y lo he hecho varias veces en varios proyectos, y cuando voy a medir el peso de mañana se me ajusta a la realidad. Modelos de alimentación en la acuicultura. Capítulo 6. La alimentación es uno de los aspectos más importantes en la producción acuícola, ya que representa una parte significativa de los costos y tiene un impacto directo en el crecimiento, la salud y la calidad de los organismos cultivados. Los modelos de alimentación son herramientas que nos ayudan a optimizar este proceso, considerando necesidades nutricionales de las especies, las características del alimento y las condiciones del sistema de cultivo. Importancia de la alimentación en la acuicultura. Crecimiento. El alimento proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los organismos. Salud. Una nutrición adecuada fortalece el sistema inmunológico y reduce la susceptibilidad a las enfermedades. Calidad del producto. La alimentación influye en la composición del producto final, como el contenido de grasa, proteína y pigmentos. Rentabilidad. Optimizar la alimentación reduce los costos de producción y mejora la eficiencia. Sostenibilidad. Una alimentación eficiente minimiza el desperdicio de alimentos y produce menos impacto ambiental. Tipo de modelos de alimentación. Modelos de requerimientos nutricionales. Definen
las necesidades nutricionales de las especies en diferentes etapas del desarrollo. Consideran factores como la especie, la talla, la temperatura y la actividad. Modelos de respuesta a la alimentación. Describe la relación entre la cantidad de alimento consumido y el crecimiento de los organismos. Se pueden utilizar para determinar la tasa de alimentación óptima. Modelos de digestibilidad. Evalúan la eficiencia con la que los organismos digieren, absorben los nutrientes del alimento. Modelos de formulación de dieta. Ayudan a diseñar dietas balanceadas que satisfagan las necesidades nutricionales de las especies, considerando la disponibilidad y los costos de los ingredientes. Optimización de la alimentación. Los modelos de alimentación se utilizan para optimizar diferentes aspectos del proceso. En los siguientes puntos. Cantidad de alimentos. Determinar la cantidad óptima de alimentos para maximizar el crecimiento y minimizar el desperdicio. Frecuencia de alimentación. Establecer la frecuencia de alimentación más adecuada para la especie y las condiciones de cultivo. Composición del alimento. Diseñar dietas balanceadas que proporcionen todos los nutrientes esenciales. Tamaño del alimento. Seleccionar el tamaño de la partícula adecuada para la especie y la etapa de desarrollo. Método de alimentación. Elegir el método de alimentación más adecuado, por ejemplo, entre manual y automático. Se puede hacer un estudio, un análisis para determinar cuál es más eficiente, el modelo manual o el modelo automático de alimentación. Optimización de la alimentación. Los modelos de alimentación se utilizan para optimización de la alimentación. Herramientas para la optimización de la alimentación. Software de formulación de dieta. Ayudan a formular dietas balanceadas y a calcular los costos de alimentación. Sistemas de alimentación automática. Permiten controlar la cantidad y frecuencia de alimentación de forma precisa. Sensores de monitoreo. Proporcionan información en tiempo real sobre el consumo de alimentos y condiciones del agua. Consideraciones adicionales. La calidad del alimento. Utilizan alimentos de alta calidad que sean palatables y digestibles para los organismos. Condiciones ambientales. Considerar las condiciones ambientales como la temperatura, el oxígeno disuelto, puede afectar el consumo del alimento. Manejo del cultivo. Implementar buenas prácticas del manejo para minimizar el estrés y maximizar el consumo de alimentos. Modelo 7. Modelos de calidad de agua en la acuicultura. Capítulo 7. Modelos de calidad de agua en la acuicultura. La calidad del agua es un factor crítico en la producción acuícola que influye directamente en la salud, el crecimiento y la supervivencia de organismos cultivados. Mantener una buena calidad de agua es esencial para optimizar la producción y garantizar la sostenibilidad del sistema. Los modelos de calidad de agua nos ayudan a comprender, predecir y controlar las condiciones del agua en los sistemas de cultivo. Parámetros claves de la calidad de agua son los siguientes puntos. Oxígeno disuelto. Esencial para la respiración de los organismos. Niveles bajos de oxígeno pueden causar estrés, enfermedades o incluso la muerte. Temperatura. Influye en el metabolismo, la alimentación y la reproducción de las especies. Cambios bruscos de temperatura pueden ser perjudiciales. pH. Afecta la disponibilidad de nutrientes y la toxicidad de algunas sustancias. Valores extremos de pH pueden ser dañinos para los organismos. Amonio y nitrito son productos del desecho del metabolismo de los organismos y en altas concentraciones puede ser tóxico. Sólido suspendido. Partículas en suspensión que pueden reducir la claridad del agua, afectar la respiración de los organismos y obstruir las branquias. Algas. El crecimiento excesivo de algas puede agotar el oxígeno disuelto y liberar toxinas. Aquí quiero aclarar un punto con las algas. Las algas, hay que tener una adecuada concentración de algas en nuestro cultivo, porque las algas producen oxígeno, inclusive no hay que prender aireadores en el día, dependiendo del sistema de cultivo.
Si por lo menos si son piscinas camaroneras bien fertilizadas con una buena cantidad de algas, no hace falta prender los aeradores en el día. Las algas sí consumen oxígeno en la noche, pero el que producen en el día es superior al que se van a consumir en la noche. Y ahí hay un diferencial positivo. Ese diferencial positivo es el oxígeno que consumen todos los demás organismos que están vivos en el agua y que sí de noche consumen oxígeno y no lo producen. Como decir los camarones o las tilapias que estemos produciendo, las algas también consumen de noche, y como decir el zooplancton y cualquier organismo vivo que esté dentro del agua nos va a consumir oxígeno, pero las algas producen suficiente oxígeno como para cubrir esa demanda. Ya cuando hay una densidad demasiado alta de organismos que estamos produciendo, ya cuando la demanda de oxígeno de la materia orgánica en descomposición es demasiado alta, ya cuando la demanda de oxígeno de la columna de agua en sí es demasiado alta, entonces sí hay que prender los aeradores, porque ya el oxígeno disponible no va a cubrir la demanda de los organismos acuáticos. Tipos de modelos de calidad de agua. Modelos físico-químicos. Simulan procesos físicos y químicos que afectan la calidad del agua, como la difusión del oxígeno, la nitrificación y la sedimentación. Modelos biológicos. Incorporan la actividad de los organismos en el sistema, como el consumo de oxígeno, la secreción de amoníaco y la producción de dióxido de carbono. Modelos hidrodinámicos. Simulan el movimiento del agua en el sistema de cultivo, lo que permite predecir la distribución de los parámetros de la calidad del agua. Aplicación de los modelos de calidad de agua. Predicción de la calidad del agua. Anticipan cambios en las condiciones del agua, permitiendo tomar medidas preventivas. Diseño de los sistemas de cultivo. Optimizar el diseño de los sistemas de cultivo para mejorar la calidad del agua. Manejo de la producción. Ajustan las prácticas de manejo como la densidad de población, la alimentación, para mantener una buena calidad del agua. Evaluación del impacto ambiental. Evalúan el impacto de la producción acuícola en el medio ambiente. Herramientas para el modelado de la calidad del agua. Software de modelado. Existen diferentes programas de software que permiten simular la calidad del agua en sistemas de cultivo. Sensores y sistemas de monitoreo. Proporcionan datos en tiempo real sobre la calidad del agua. Sistemas de tratamiento de agua. Ayudan a mantener las condiciones óptimas del agua. Importancia del monitoreo y control. El monitoreo continuo de la calidad del agua es esencial para detectar cambios y tomar medidas correctivas a tiempo. Se pueden utilizar diferentes métodos de control para mantener las condiciones óptimas. 1. Renovación del agua. Reemplaza el agua del sistema con agua fresca. Aireación. Aumenta el oxígeno disuelto en el agua. Filtración. Elimina los sólidos en suspensión y otros contaminantes. Biofiltración. Utiliza bacterias para eliminar el amoníaco y los nitritos. Capítulo 8. Modelos de enfermedades en la acuicultura. Las enfermedades son una amenaza constante en la producción acuícola, ya que pueden causar altas tasas de mortalidad, reducir el crecimiento y afecta la calidad del producto final. Los modelos de enfermedades son herramientas que nos ayudan a comprender la dinámica de las enfermedades en los sistemas de cultivo, predecir brotes y desarrollar estrategias de prevención y control. Factores que influyen en las enfermedades. Agentes patógenos. El tipo de patógeno, si es virus, bacteria, parásito, hongo y su virulencia. Hospedero. La especie cultivada y su susceptibilidad a la enfermedad y su estado de salud. Ambiente. Las condiciones ambientales como la temperatura, la calidad del agua y la densidad de población pueden influir en la propagación de enfermedades. Manejo. Las prácticas de manejo como la bioseguridad, la nutrición y el estrés pueden afectar la susceptibilidad de los organismos a las enfermedades. Tipos de modelos de enfermedades. Modelos epidemiológicos. Describen
la propagación de las enfermedades en la población, considerando factores como la tasa de transmisión, la tasa de recuperación y la mortalidad. Modelos de riesgo. Evalúan el riesgo de que una enfermedad se introduzca o se propague en un sistema de cultivo, considerando factores como la presencia de patógenos, la susceptibilidad de los organismos y las prácticas de manejo. Modelos de impacto económico. Estiman las pérdidas económicas causadas por las enfermedades, considerando la mortalidad, la reducción del crecimiento y los costos del tratamiento. Aplicaciones de los modelos de enfermedades. Predicción de brotes. Anticipan la ocurrencia de los brotes, permitiendo tomar medidas preventivas. Evaluación estratégica de control. Comparan la efectividad de diferentes medidas de control como la vacunación, el tratamiento con medicamentos y la bioseguridad. Optimización de las prácticas de manejo. Identifican las prácticas de manejo que pueden reducir el riesgo de enfermedades. Análisis del costo-beneficio. Evalúan la rentabilidad de las medidas preventivas y de control. Herramientas para el modelado de enfermedades. Software de modelado epidemiológico. Existen programas de software que permiten simular la propagación de las enfermedades en un sistema de cultivo. Base de datos de enfermedades. Recopilan información sobre las enfermedades que afectan las especies cultivadas. Y técnicas de diagnóstico. Permite identificar la presencia de patógenos en los organismos. Estrategia de prevención y control. Bioseguridad. Implementar medidas para prevenir la introducción de patógenos en los sistemas de cultivo. Vacunación. Proteger a los organismos contra enfermedades específicas. Tratamiento con medicamentos. Utiliza medicamentos para tratar los organismos enfermos. Manejo de la salud. Monitorear la salud de los organismos y tomar las medidas para mejorar la resistencia a las enfermedades. Selección genética. Seleccionar los organismos que mayor resistencia tienen a las enfermedades. Capítulo 9. Modelos de producción en la acuicultura. Los modelos de producción en la acuicultura son representaciones simplificadas de los sistemas de cultivo que nos permiten simular y analizar diferentes escenarios, predecir el rendimiento y optimizar las estrategias de manejo. Estos modelos integran información sobre las variables biológicas, físico-químicas y económicas que influyen en la producción, proporcionando una herramienta poderosa para la toma de decisiones. Componentes de un modelo de producción son los siguientes puntos. Organismos cultivados. El modelo debe considerar las características de la especie cultivada, como su crecimiento, alimentación, reproducción, susceptibilidad a enfermedades. Sistema de cultivo. El modelo debe representar el tipo de cultivo del sistema: estanques, jaula flotante, piscinas, tanques, y sus dimensiones y las condiciones ambientales. Insumos. El modelo debe de incluir los insumos utilizados para la producción, como el alimento, la energía, el agua y la mano de obra. Procesos. El modelo debe simular los procesos que ocurren en el sistema de cultivo, como el crecimiento del organismo, el consumo de alimentos, la producción de desechos y la dinámica del agua. Producción. El modelo debe predecir la cantidad de biomasa producida en un ciclo de cultivo, considerando las variables mencionadas anteriormente. Tipos de modelos de producción. Modelos bioeconómicos. Integran los aspectos biológicos y económicos de la producción, permitiendo evaluar la rentabilidad en diferentes estrategias de manejo. Modelos de simulación. Simulan el comportamiento del sistema de cultivo a lo largo del tiempo, considerando la interacción entre las diferentes variables. Modelos de optimización. Buscan encontrar las condiciones óptimas del manejo para maximizar la producción y minimizar los costos. Aplicaciones de los modelos de producción. Predicción de rendimiento. Estimar la producción total que se puede obtener en un ciclo de cultivo, considerando los siguientes escenarios. Evaluación de las estrategias de manejo.
comparar la eficiencia de diferentes densidades de población, dietas, sistemas de cultivo y prácticas de manejo. Optimización de la producción. Encontrar las condiciones óptimas de manejo para maximizar la producción o minimizar los costos. Análisis de los riesgos. Evaluar el impacto en diferentes riesgos como enfermedades, cambios climáticos y fluctuaciones del mercado en la producción. Planificación de la producción. Ayudar a los productores a tomar decisiones informadas sobre la planificación de la producción, la inversión y la gestión de riesgos. Herramientas para el modelado de la producción. Software del modelado. Existen diferentes programas de software que permiten simular y optimizar la producción acuícola. Hojas de cálculo se pueden utilizar para desarrollar modelos sencillos de producción y lenguajes de programación permiten crear modelos de producción más complejos y personalizados. Validación y calibración de los modelos. Es importante validar y calibrar los modelos de producción utilizando datos reales del sistema de cultivo. Esto permite asegurar que el modelo represente adecuadamente la realidad y sus predicciones sean confiables. Capítulo 10. Análisis de riesgo en la acuicultura. La producción acuícola está expuesta a una variedad de riesgos que pueden afectar negativamente su rendimiento, rentabilidad, incluso viabilidad, que sea viable. El análisis de riesgo es un proceso sistemático que permite identificar y evaluar y gestionar estos riesgos con el objeto de minimizar los impactos y aumentar la resiliencia del sistema de cultivo. Tipos de riesgos en la acuicultura. Riesgos ambientales, eventos climáticos extremos, tormentas, inundaciones, sequía, cambios en temperatura del agua, contaminación del agua, derrame de productos químicos, contaminación por aguas residuales, floraciones de algas nocivas, desastres naturales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, riesgos biológicos, enfermedades, brotes de enfermedades, infecciones causadas por virus, bacterias, parásitos o hongos. Especies invasoras, introducción de especies que pueden competir con las especies cultivadas en el cultivo. Plagas, animales que pueden dañar las instalaciones o los organismos cultivados. Riesgo tecnológico, fallos en los equipos, averías en los sistemas de bombeo, aireación o filtración. Problemas con la infraestructura, daños en las aulas, estanques o tanques dañados. Riesgos económicos, fluctuaciones del mercado, cambios en los precios de los productos acuícolas y la demanda del mercado y los costos de producción. Competencia de otros productores o otros productos sustitutos. Acceso a financiamiento, dificultades para obtener financiamiento para la producción. Riesgos sociales, conflictos con las comunidades locales o otros usuarios que los recursos naturales. Cambio en las regulaciones, modificaciones en las leyes o regulaciones que afectan la producción acuícola. Proceso de análisis de riesgos. Identificar los riesgos. Reconocer los posibles riesgos que pueden afectar la producción. Análisis de riesgo. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su impacto potencial en la producción. Evaluación de los riesgos. Priorizar los riesgos en función de su probabilidad e impacto. Gestión de riesgos. Desarrollar y implementar estrategias para prevenir, mitigar o transferir los riesgos. Monitoreo y revisión. Monitorear los riesgos y revisar las estrategias de forma regular. Estrategia de gestión de riesgos. Prevención. Tomar medidas para evitar que los riesgos ocurran. Mitigación. Reducir la probabilidad del impacto de los riesgos. Y transferencia. Transferir el riesgo a un tercero como una compañía de seguro. Aceptación. Aceptar el riesgo y sus posibles consecuencias. Herramientas para el análisis de riesgo. Matrices de riesgo.
Herramientas que permiten visualizar y evaluar los riesgos en función de las probabilidades de impacto. Análisis de los escenarios. Evaluar el impacto en diferentes escenarios y posibles de la producción. Software de análisis de riesgo. Existen programas de software que ayudan a identificar, evaluar y gestionar los riesgos. Importancia de la planificación. Una buena planificación es fundamental para la gestión de riesgo en la acuicultura. Esto implica los siguientes puntos: desarrollar planes de contingencia, planes que describan las acciones a tomar en caso de que ocurran eventos adversos. Diversificar la producción, cultivar diferentes especies, utilizar diferentes sistemas de cultivo para reducir la vulnerabilidad a los riesgos. Implementar buenas prácticas de manejo, seguir las mejores prácticas de manejo para minimizar los riesgos. Importancia de la planificación. Una buena planificación es fundamental para la gestión de los riesgos en la acuicultura. Capítulo 11. Inteligencia artificial en la acuicultura. La inteligencia artificial está revolucionando diversos aspectos y la acuicultura no es la excepción. Gracias a su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y aprender del aprendizaje. La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para optimizar la producción, mejorar la eficiencia y promover la sostenibilidad del sector. ¿Qué es la inteligencia artificial? La IA se refiere a la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. En este contexto, la acuicultura, la IA se utiliza para analizar datos, optimizar tareas, tomar decisiones y predecir eventos. Técnicas de la inteligencia artificial en la acuicultura. Aprendizaje automático. Permite que las máquinas aprendan de los datos sin ser programadas explícitamente. Se utilizan para los siguientes puntos. Por ejemplo, predecir el crecimiento. Desarrollar modelos predictivos precisos para los modelos tradicionales. Detectar enfermedades. Identificar patrones en imágenes o datos de sensores para detectar enfermedades en etapas tempranas. Optimizar la alimentación. Ajustar la cantidad y composición del alimento en tiempo real en función de las necesidades de los organismos. Clasificar especies. Automatizar la clasificación de especies mediante el análisis de imágenes. Visión artificial. Permite a las máquinas ver e interpretar imágenes y se puede utilizar para los siguientes puntos. Monitorear el comportamiento. Analizar el comportamiento de los organismos para detectar anomalías y predecir eventos. Estimar la biomasa. Calcular la biomasa de los organismos partiendo de imágenes. Ya esto se hace. Ya esto se hace con trucha, se hace. Y con camarón banamey también se hace. Controlar la calidad, detectar defectos en los productos acuícolas. Procesamiento del lenguaje natural, permite a las máquinas comprender y procesar el lenguaje humano. Se utilizan para los siguientes puntos. Analizar informes, extraer información relevante de los informes de producción. Responder preguntas, desarrollar sistemas de asistencia virtuales para los productores. Aplicaciones de la IA en la acuicultura. Monitoreo y control. Sistemas de monitoreos inteligentes que recopilan y analizan los datos en tiempo real para controlar las condiciones del agua, la alimentación y la salud de los organismos. Automatización. Automatizar tareas como la alimentación y la clasificación de las especies y la limpieza de tanques. Toma de decisiones. Proporciona información y recomendaciones a los productores para la toma de decisiones. Predicción. Predecir eventos como brotes de enfermedades, cambios de la calidad de agua y fluctuaciones de mercado. Robótica. Desarrollar robots para realizar tareas como la inspección de jaulas, la recolección de las muestras y la limpieza de las redes. Beneficios de la inteligencia artificial en la acuicultura. Mayor eficiencia, optimizar la producción y reducir los costos.
Mejora la sostenibilidad. Reduce el impacto ambiental en la acuicultura. Mayor productividad. Aumenta la producción de la biomasa. Mejor calidad de producto. Mejorar la calidad y la seguridad alimentaria de los productos acuícolas. Reducción de los riesgos. Prevenir y controlar las enfermedades y otros riesgos. Desafíos de la inteligencia artificial en la acuicultura. Disponibilidad de datos. La inteligencia artificial requiere grandes cantidades de datos para entrenar los modelos. Costo de la tecnología. La implementación de la IA puede ser costosa. Conocimiento técnico. Se requiere personal capacitado para desarrollar e implementar las soluciones de la inteligencia artificial. Aceptación por parte de los productores. Es necesario promover la aceptación de la inteligencia artificial por parte de los productores. Capítulo 12. Optimización multiobjetivo en la acuicultura. En la acuicultura, como en muchas otras actividades, a menudo nos enfrentamos a la necesidad de optimizar varios objetivos simultáneamente. Por ejemplo, podemos buscar maximizar la producción de la biomasa y minimizar los costos de producción y minimizar el impacto ambiental. Estos objetivos pueden ser conflictivos entre sí, lo que significa que mejorar uno de ellos puede llevar al deterioro de otro. La optimización multiobjetivo nos proporciona las herramientas para encontrar soluciones que representen un equilibrio entre los diferentes objetivos, considerando las compensaciones entre ellos. ¿Qué es la optimización multiobjetivo? La optimización multiobjetivo es el área de la matemática que se ocupa de encontrar soluciones óptimas a problemas que involucran múltiples objetivos, en lugar de buscar una única solución óptima. Se busca un conjunto de soluciones que representan diferentes compromisos entre los objetivos. Estas soluciones se conocen como las soluciones Pareto, óptimas o dominantes. Objetivos en la acuicultura. Algunos ejemplos de los objetivos que se pueden considerar en la acuicultura multiobjetivo son los siguientes puntos. Maximizar la producción. Aumentar la cantidad de biomasa producida. Minimizar los costos. Reducir los costos de alimentación, energía y mano de obra e insumos. Minimizar el impacto ambiental. Reducir la contaminación del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos naturales. Mejorar la calidad del producto. Aumentar el contenido de nutrientes, mejorar el sabor y la textura. Reducir la presencia de contaminantes. Mejorar el bienestar animal. Reducir el estrés, promover la salud y asegurar un ambiente adecuado para los organismos cultivados. Métodos de optimización multiobjetivo. Existen diferentes métodos para resolver problemas de optimización multiobjetivo como son los siguientes. Algoritmos genéricos. Se inspiran en la evolución natural para encontrar soluciones óptimas. Programación lineal multiobjetivo. Utiliza técnicas de programación lineal para encontrar soluciones que satisfagan un conjunto de restricciones. Método de restricciones. Se enfocan en encontrar soluciones que satisfagan un conjunto de restricciones, sin necesidad de definir una función objetivo. Herramientas para la optimización multiobjetivo. Software de optimización. Existen diferentes programas de software que permiten resolver problemas de optimización multiobjetivo. Lenguajes de programación. Se pueden utilizar para implementar algoritmos de optimización multiobjetivo. Por cierto, yo utilizo la herramienta software, así se llama, software de Excel. Es un complemento, no viene cuando uno instala Excel, hay que instalarlo como un complemento. Y una herramienta que yo utilizo para la optimización de varios aspectos, no de un solo aspecto, cuando necesito optimizar varias cosas al mismo tiempo. Es una herramienta matemática muy poderosa. Calcula mínimos, máximos, calcula rangos, y puedo utilizar hasta 100 restricciones para calcular el valor óptimo de lo buscado. Aplicaciones de la optimización multiobjetivo en la acuicultura. Diseño de sistemas de cultivo. Encontrar el diseño óptimo de un sistema de cultivo que equilibre la producción, los costos y el impacto ambiental.
Manejo de la alimentación. Determinar la cantidad y la composición óptima del alimento para maximizar el crecimiento y minimizar los costos. Control de calidad del agua. Encontrar las estrategias de manejo que permitan mantener una buena calidad de agua y minimizar el impacto ambiental. Planificación de la producción. Desarrollar planes de producción que consideren la demanda de mercado, los costos de producción y los riesgos. Capítulo 13. Herramientas de software para el análisis de datos en la acuicultura. El análisis de datos en la acuicultura se apoya en una variedad de herramientas de software que facilitan la recopilación, gestión, análisis y visualización de la información. Estas herramientas van desde simples hojas de cálculo hasta sofisticados programas de modelado y plataformas de inteligencia artificial. En este capítulo exploraremos algunas de esas opciones más populares y sus aplicaciones en el sector acuícola. Hojas de cálculo. Las hojas de cálculo como Microsoft Excel son herramientas accesibles y versátiles para el análisis básico de datos que permiten organizar datos, almacenar datos en forma de tabla, filtrarlos y ordenarlos, realizar cálculos, calcular estadísticas descriptivas, realizar análisis de regresión y crear gráficos sencillos, gestionar la información, llevar un registro de la alimentación, del crecimiento, de los costos y de otros datos relevantes. Software estadístico. Los programas de software estadístico como el R o el SPSS ofrecen funcionalidades avanzadas para el análisis de datos que permiten los siguientes puntos. Realizar análisis estadísticos complejos como ANOVA, análisis multivariables y series temporales. Crear visualizaciones avanzadas, gráficos iterativos y mapas. Desarrollar modelos estadísticos, modelos de crecimiento y modelos de enfermedades. Lenguaje de programación. Los lenguajes de programación como el Python permiten un mayor control y flexibilidad en el análisis de datos, permitiendo los siguientes puntos. Automatizar tareas. Automatizar la recolección, limpieza y análisis de datos, por ejemplo. Desarrollar herramientas personalizadas. Crear herramientas específicas para las necesidades de la producción acuícola. Implementar algoritmos de inteligencia artificial, utilizando bibliotecas de la inteligencia artificial para desarrollar modelos de aprendizaje automático. Software especializados en la acuicultura. Existen diferentes programas de software diseñados específicamente para la acuicultura que ofrecen funcionalidades como son las siguientes: gestión de la producción, registro de datos, planificación de la producción en análisis de datos, modelado de la calidad del agua, simulación de las condiciones del agua en sistemas de cultivo, análisis de enfermedades, diagnóstico de las enfermedades y predicción de los brotes. Plataformas de inteligencia artificial. La plataforma de inteligencia artificial, hay varias, proporcionan herramientas para desarrollar e implementar los modelos de inteligencia artificial que permiten los siguientes puntos: entrenar los modelos de aprendizaje automático, utilizar algoritmos de inteligencia artificial para analizar los datos y predecir eventos, desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial para crear aplicaciones que utilicen la inteligencia artificial para optimizar la producción acuícola. Elección de las herramientas adecuadas. La elección de las herramientas de software dependerá de las necesidades específicas de cada producción acuícola, el tipo de datos que se manejen, el nivel de análisis requerido y los recursos disponibles. Es importante considerar los siguientes aspectos, como son los siguientes: facilidad del uso. La herramienta debe ser fácil de usar y intuitiva. Funcionalidades. Debe ofrecer funcionalidades necesarias para el análisis de datos. Costo. El costo de la herramienta debe ser accesible. Y soporte técnico. Debe contar con un buen soporte técnico. Capítulo 14. Estudios de casos de análisis de datos en la acuicultura. En este capítulo exploraremos algunos estudios de casos que demuestran cómo el análisis de datos se aplica en la práctica para optimizar la producción acuícola, mejorar la eficiencia y promover la sostenibilidad. Predicción de enfermedades en el cultivo del salmón.
Un estudio en Noruega utilizó datos de sensores y registros de salud para desarrollar un modelo de aprendizaje automático que predice los brotes de enfermedades en el cultivo del salmón. El modelo analiza variables como la temperatura del agua y el oxígeno disuelto, el comportamiento de los peces y la presencia de patógenos, para identificar patrones que precedan a los brotes, o sea que se puedan predecir los brotes. Esta información permite a los productores tomar medidas preventivas como ajustar las condiciones de cultivo, aplicar tratamientos para reducir el impacto de las enfermedades. Optimización de la alimentación en el cultivo del camarón. En un estudio en Ecuador se utilizó un modelo de respuesta a la alimentación para optimizar la cantidad de alimentos suministrados a los camarones en un sistema de cultivo intensivo. El modelo consideró variables como la talla de los camarones, la temperatura del agua y la composición del alimento para determinar la tasa de alimentación óptima que maximiza el crecimiento y minimiza el desperdicio del alimento. La implementación de este modelo permitió reducir los costos de alimentación y mejorar la eficiencia del cultivo. Monitoreo de la calidad del agua de la tilapia. Un proyecto en Tailandia implementó un sistema de monitoreo inteligente para controlar la calidad del agua en el cultivo de la tilapia. El sistema utiliza sensores para medir las variables como el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura y la turbidez del agua. Los datos se envían a la plataforma en la nube, donde se analizan en tiempo real para detectar anomalías y alertar a los productores sobre los posibles problemas. Este sistema permite una respuesta rápida ante cambios en la calidad del agua, lo que reduce el riesgo de estrés y enfermedades en los peces. Evaluación del impacto ambiental en el cultivo de los mejillones. Un estudio en Chile utilizó un modelo bioeconómico para evaluar el impacto ambiental en el cultivo de mejillones en un ecosistema costero. El modelo consideró variables como la producción de biomasa, el consumo de alimentos, la excreción de nutrientes y la emisión de gases de efecto invernadero. Los resultados del modelo permitieron identificar las prácticas de manejo que minimizan el impacto ambiental del cultivo, como la optimización de la densidad de población y la ubicación de las granjas. Uso de la visión artificial para la clasificación de los peces. En un proyecto en Japón se desarrolló un sistema de visión artificial para clasificar los peces por especie y tamaño. El sistema utiliza cámaras para capturar imágenes de los peces que luego son procesadas por un algoritmo de aprendizaje automático que identifica las características distintivas de cada especie. Esta tecnología permite automatizar la clasificación de los peces, lo que aumenta la eficiencia y la reducción de los costos de la mano de obra. Análisis de datos para la toma de decisiones en la acuicultura. En general, estos estudios de caso demuestran el potencial del análisis de datos para mejorar la eficiencia de la producción, optimizar la alimentación, el manejo de agua y otras prácticas de cultivo, prevenir y controlar enfermedades, detectar brotes de enfermedades en etapas tempranas y tomar medidas preventivas, promover la sostenibilidad, reducir el impacto ambiental de la acuicultura, aumentar la rentabilidad, reducción de costos y mejorar la calidad del producto. Capítulo 15. Conclusiones y perspectivas futuras. A lo largo de esta ponencia hemos explorado el papel fundamental del análisis de datos en la optimización de la producción acuícola, desde la recopilación, gestión de datos, hasta la aplicación de modelos matemáticos y técnicas de inteligencia artificial. Hemos visto cómo el análisis de datos puede contribuir a una acuicultura más eficiente, sostenible y rentable. Conclusiones clave. El análisis de datos es esencial para la toma de decisiones informada en la acuicultura. Permite comprender mejor los factores que influyen en la producción, predecir el crecimiento y optimizar las estrategias de manejo. Los modelos matemáticos son herramientas poderosas para representar y analizar los procesos que ocurren en los sistemas de cultivo. Permiten simular los diferentes escenarios y predecir el crecimiento de los organismos, optimizar la alimentación y controlar la calidad del agua. La inteligencia artificial está transformando la acuicultura.
Técnicas como el aprendizaje automático y la visión artificial se utilizan para automatizar tareas, predecir eventos y mejorar la eficiencia de la producción. La optimización multiobjetivo permite encontrar soluciones que equilibren diferentes objetivos como la producción de los costos y el impacto ambiental. Existen diferentes herramientas de software que facilitan el análisis de datos en la acuicultura. Es importante elegir las herramientas adecuadas en función de las necesidades específicas de la producción. Perspectiva futura. El análisis de datos en la acuicultura se encuentra en constante evolución. Algunas de las tendencias se espera que marquen el futuro en este campo, como son los siguientes. Mayor uso de la inteligencia artificial. Se espera que la IA juegue un papel cada vez más importante en la acuicultura, con el desarrollo de nuevas aplicaciones y la mejora de técnicas existentes. Integración de datos. La integración de datos en diferentes fuentes como sensores, imágenes, satélites y registros de producción permite obtener una visión más completa de los sistemas de cultivo. Análisis predictivo. El desarrollo de modelos predictivos más precisos ayudará a analizar eventos como los brotes de enfermedades, cambios de la calidad de agua y fluctuaciones de mercado. Acuicultura de precisión. La aplicación de análisis de datos a nivel individual permite optimizar el manejo de cada organismo, lo que aumentará la eficiencia y bienestar animal. Sostenibilidad. El análisis de datos contribuirá al desarrollo de una acuicultura más sostenible que minimice el impacto ambiental y promueva la conservación de los recursos naturales. El análisis de datos en la acuicultura se encuentra. El análisis de datos tiene el potencial de transformar la acuicultura en una actividad más eficiente, sostenible y resiliente, al aprovechar el poder de la información. Los productores podrán tomar decisiones más informadas, optimizar la producción y reducir los riesgos y contribuir a la seguridad alimentaria. Y muchas gracias por su atención.